En nombre de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti, es grato darles la bienvenida y a la vez expresar nuestro agrado por el patrocinio a esta actividad académica virtual. Soy Pablo de la Vega, coordinador de la citada cátedra. Permítanme, antes de empezar formalmente esta actividad, un par de recomendaciones puntuales de carácter técnico. Primero, apagar sus micrófonos y usar las cámaras exclusivamente al inicio del primer y segundo segmento de este foro virtual internacional, que tendrá un intermedio de unos breves minutos y hacia el final de la jornada. Segundo, también le solicitamos escribir sus preguntas en el chat del Zoom. Las personas responsables las sistematizarán y posteriormente las vamos a trasladar a cada uno de nuestros y nuestras expositoras invitadas. Entonces, este foro virtual denominado eh, Consecuencias humanitarias, políticas y jurídicas del genocidio del pueblo palestino se lleva a cabo en el marco de la protesta internacional Estados Unidos Stop Genocidio, Trump y su solución final, una iniciativa convocada por la Casa Palestina en Aragón y alrededor de medio centenar de coaliciones, plataformas y redes pro-palestinas, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos, mediante la administración de Joe Biden, ha estado implicado de forma directa en el genocidio contra el pueblo palestino. A los más de 3.800 millones que Estados Unidos destina anualmente al ejército de Israel, entre comillas, se suman 22.760 millones de dólares para financiar el genocidio solo durante el primer año desde el 7 de octubre del 2023. La situación para Palestina no hace más que agravarse. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado públicamente su solución final de desplazar forzosamente y para siempre a todos los palestinos de Gaza, hacerse cargo del control del enclave y construir hoteles creando la Riviera de Oriente Medio, amenazando incluso con utilizar su ejército. Mientras en Cisjordania la represión se intensifica con ataques diarios a los campamentos de refugiados, asesinatos, detenciones arbitrarias y una creciente política de apartheid. Estados Unidos e Israel, entre comillas, son dos monstruos que se retroalimentan. La maquinaria de guerra israelí no podría sostenerse sin el respaldo total de Estados Unidos, su mayor cómplice y financiador. Con miles de millones de dólares en ayuda militar, armas y cobertura diplomática, Washington garantiza la impunidad de Israel, entre comillas. La masacre en Gaza y la represión en Cisjordania son posibles porque Estados Unidos las arma, las financia y las protege. Washington no solo sostiene el genocidio, sino que protege a Israel, entre comillas, de la redención de cuentas, de la rendición de cuentas, perdón. La presión internacional sobre Estados Unidos es clave para detener el genocidio y acabar con la impunidad de Israel, entre comillas, su proyecto colonialista y restablecer una Palestina libre. Tenemos presente que el exterminio y la ocupación de Palestina son parte del plan más amplio de Estados Unidos de subyugar al resto del planeta. Esta dominación mundial se amplifica por el avance del fascismo global, respaldado por el gobierno de Trump y Musk, con sus masivas deportaciones de personas a Latinoamérica, y se sostiene mediante la destrucción del planeta causada por un sistema que se sustenta en su hegemonía, en el expolio y en la devastación ambiental. La máxima expresión de este plan de subyugación es el exterminio del pueblo palestino.
Queda patente entonces que la responsabilidad de frenar este genocidio y el auge del fascismo recae sobre la sociedad, que debe levantarse unida, reforzando los lazos de solidaridad entre las luchas y los pueblos. La unidad y la defensa de la existencia del pueblo palestino, así como de su entidad nacional, frente a los intentos de su eliminación, son fundamentales. Del mismo modo, el respaldo a su representación legítima resulta esencial para enfrentar esta ofensiva colonial y garantizar que la lucha avance con fuerza y sin fisuras. El movimiento de liberación palestino es parte del movimiento internacional contra el sistema explotador y extractivista que prioriza el lucro por encima del bienestar de las personas. Por estas razones y otras tantas que podríamos mencionarlas, este día se llevó a cabo una protesta internacional cuyos objetivos tienen hoy más vigencia que nunca. Primero, el fin inmediato del genocidio en Gaza y de la ocupación de Palestina. Segundo, la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y militares, tanto con Estados Unidos como con Israel, entre comillas. Tercero, el fin de la financiación y el suministro de armas a Israel, comillas. Cuatro, la rendición de cuentas y el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Quinto, el señalamiento y procesamiento de los políticos, militares y empresarios estadounidenses responsables y cómplices de este genocidio. Reitero entonces la bienvenida a todos los participantes en esta iniciativa académica. El tema de este foro virtual internacional, como lo he mencionado hace pocos minutos, se denomina Consecuencias humanitarias, políticas y jurídicas del genocidio del pueblo palestino. Hoy por hoy la situación es dramática. Múltiples estados y organizaciones internacionales, perdón, reconocen que el pueblo palestino se enfrenta a una limpieza étnica amparada por un régimen de apartheid. Somos testigos impotentes de un genocidio en curso más visible a partir de los sucesos del 7 de octubre del 2023 en Gaza. Para ampliar y profundizar esta lucha por la liberación nacional del pueblo palestino, hemos invitado a Ibrahim Abiad, eh, originario de Belén, Palestina, quien efectuará un breve balance de la protesta internacional realizada este día y además realizará una descripción de la situación actual en los territorios ocupados. Adrienne Paint, originaria en Washington, D.C., Estados Unidos, integrante de la Coalición Internacional para Detener el Genocidio en Palestina, a quien le hemos solicitado analice la situación humanitaria, una de las consecuencias de la actual agresión sionista contra el pueblo palestino. Fernando Garzón Orellana, desde Guayaquil, Ecuador, director ejecutivo de la Unión Ecuatoriana Palestina, efectuará una mirada andina y latinoamericana sobre la ocupación de Palestina. Y Eva Smith, desde Uruguay y Argentina, miembro de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay. Hablará sobre la situación de las mujeres como protagonistas de la lucha y además como víctimas en el contexto actual. Entonces pasamos con el compañero Ibrahim Abiad, nacido en Belén, Palestina, como lo he mencionado. En abril del 2022, después de la invasión del ejército israelí a las ciudades palestinas en Cisjordania, unas 300 personas palestinas se refugiaron de los ataques israelíes en la Basílica de la Natividad de Belén. Tras 39 días de encierro, la Unión Europea pactó con el gobierno de Israel una solución para poner fin al asedio. 26 personas palestinas fueron desterradas a la Franja de Gaza y 13 a distintos estados europeos. Ibrahim fue uno de ellos. Todavía sigue esperando una resolución internacional que le permita volver a su tierra con su gente y su familia.
Desde entonces vive en Zaragoza y preside la Casa Palestina de Aragón, cuyo objetivo principal consiste en visibilizar la ocupación que sufre Palestina. Compañero Ibrahim, bienvenido, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Pablo. Buenas tardes y encantado, y es un placer realmente para mí estar con todos ustedes. Y en primer lugar, hermanas y hermanos y compañeras o compañeros, muchísimas gracias por, por estar allí, por ser la voz de nuestro pueblo en estos momentos tan delicados y tan críticos. Tan críticos porque realmente estamos atravesando una etapa a nivel de la causa palestina que, que el objetivo es borrar la entidad de nuestro pueblo y su historia, su existencia. El pueblo palestino lleva sufriendo estas injusticias desde más de 76 años, pero lo que estamos viendo desde un año y medio, eso es horrible, eso no tiene precedentes. Y eso el mundo lo lamentará, lo sabemos, porque hablando del título de la conferencia, que es las consecuencias, realmente es muy temprano para saber las consecuencias que nos va a dejar para nuestras generaciones, para nuestras vidas, para... no se habla emocionalmente porque eso no sé si se puede borrar en décadas. Eh, la situación que está sufriendo nuestro pueblo en la Franja de Gaza, todos más o menos sabemos cómo nos llegan noticias. También Cisjordania, a pesar del apartheid, del muro de segregación racial que llevan construyendo desde el 2003, sigue soportando nuestro pueblo lo insoportable, sigue agarrado a su tierra, muy arraigado a ella. Por mucho que ha visto y por mucho que ha sufrido, no piensa en abandonarla, y realmente ahora mismo es nuestra hora, es nuestro momento de apoyar a las aspiraciones de nuestro pueblo, de solamente permanecer en Palestina. Palestina, señoras y señores, sin el pueblo palestino se dejará realmente de llamarse Palestina. El que da la entidad a esa tierra es el pueblo palestino. Hoy en día tenemos que trabajar todas y todos, codo a codo, para garantizar su existencia, para garantizar sobre su tierra. No queremos los palestinos fuera de Palestina, lo queremos sobre su tierra. Al igual del deseo de miles y millones de refugiados palestinos que desde el 48 siguen sufriendo esta injusticia y esta ocupación y esta barbaridad de parte de realmente gente mentalmente no está bien, son locos, son enfermos mentales que están demostrando ahora mismo cómo juegan con las cabezas de los huesos de los muertos palestinos, cómo realmente demuestran que son psicópatas enfermos. Esta gente que nos ha tocado soportar su locura, no por nada, el pueblo palestino no tiene ninguna culpa, nunca ha agredido a ningún otro pueblo, nunca ha ocupado otro pueblo, solamente porque en Europa querían pues, calmar un poco el dolor de conciencia que generó el holocausto, y tuvimos que pagar el pueblo palestino por sus errores y por sus horrores a la vez. Yo no quiero alargarme, tardar mucho y alargar un poco eso, solamente quería deciros que contamos con vuestro apoyo, que siempre esté el objetivo ante nuestros ojos es el pueblo palestino. Ahora es el momento de unir las fuerzas, como ha dicho un compañero. Ahora mismo tenemos que juntarnos de todas partes del mundo para ser la voz de nuestro pueblo que quieren
apagar, que quieren callar. No sé qué se me ha pedido hablar en qué temas, pero realmente eso es lo que quería decir sobre el tema de las consecuencias. Es muy temprano de saber las consecuencias. En Cisjordania se está viviendo otro tipo y de otra forma la limpieza étnica. Los colonos israelíes están ahí arrasando, están a sus anchas, matando, agrediendo, robando a los agricultores palestinos sus ganados, hacen lo que quieren sin ningún control, atacan a poblados palestinos, ponen carteles de abandonar la zona, si queréis abandonar con lo que podéis llevar ahora vuestras cosas, pero mañana, cuando llegue la hora, no vais a poder ni salvaros. Ahora mismo, o sea, amenazas directas y diarias a la población palestina que está sufriendo más de las condiciones que todos ustedes saben que están sufriendo Cisjordania. Agradezco mucho vuestro interés y agradezco mucho vuestra colaboración. Hoy realmente hemos tenido un día especial. Estamos un poco agotados porque estamos cerca de 18 horas desde que nos hemos despertado por la mañana. Hicimos casi 4 horas desde la ciudad que vivimos, desde Zaragoza hasta Madrid, y otros 4 horas de vuelta. Hemos estado ahí 4 horas en Madrid. Y la verdad que ha sido, como ha dicho la compañera Mar, que lo ha descrito muy bien, es unas sensaciones, no podemos sentirnos contentos hasta que pare esta barbarie, pero realmente cuando se trabaja bien y en coordinación y se puede transmitir un mensaje claro. Y a eso queremos seguir contando con todos ustedes para fortalecer estos lazos y que sea nuestra solidaridad efectiva y que aporte algo a la resiliencia de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, Ibrahim. Tienes unos minutos adicionales si quieres quizás describir la actividad en la que estuvieron, un breve relato. Te escuchamos. La concentración era frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Si quieres comentarla y luego damos la palabra a la siguiente persona invitada. Sí, realmente ha sido una acción desde que 4 meses llevamos hablando de que hay que señalar realmente al socio del genocidio, al socio directo de todo lo que está sufriendo nuestro pueblo, que es Estados Unidos y sus políticas. Pero esto se empeoró con la actual administración, con Trump, que todos sabemos cómo ha tratado el tema Palestina, como si fuera un negocio, como si fuera eso, y se obvia miles y miles de vidas que se han perdido. Esto empeoró demasiado y queríamos señalar en una actividad a nivel internacional, todos a la vez, la complicidad de Estados Unidos haciendo protestas en representaciones de Estados Unidos, sean políticas o militares, porque hay bases militares en Europa hasta el día de hoy de Estados Unidos, y realmente ha habido una respuesta bastante, nos da esperanza, nos da esperanza en el futuro en que se puede hacer algo conjuntamente y que se puede eh, llegar a más y con un esfuerzo unido y colectivo, yo creo que somos mucho más eficaces. Yo con eso termino y muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Ibrahim. Vamos a enseguida a dar paso. Queremos dar la bienvenida a Adrienne Pine. Quiero presentarla brevemente. Ella es doctora en antropología médica por la University of California en Berkeley. Ha hecho estudios también en demografía y antropología en la misma universidad y estudios de antropología en la Brown University.
radica en Washington y actualmente participa en la coordinación de la coalición internacional para detener el genocidio en Palestina, una de las coaliciones que ha acompañado esta protesta internacional. Es autora de numerosos libros y artículos sobre temas de fascismo neoliberal y migración y pues es finalista en el concurso recientemente organizado por los amigos del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, la Casa de las Américas y con un ensayo titulado El fascismo en las Américas, un análisis estratégico. Te damos la bienvenida, Adrian. Muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra, 10, 12 minutos. Adelante, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Pablo, y quiero agradecer a todos y todas los organizadores. Es un honor estar aquí entre ustedes. Les hablo desde Washington y donde todos los días tenemos la triste oportunidad de ir a protestar en el Congreso, de ir a protestar frente a todos los ejemplos de imperialismo, de sionismo, que tanto daño están haciendo en apoyar el genocidio actual y histórico en contra del pueblo palestino. Así que también fue para nosotros un honor participar en esta acción internacional enfocado en este gobierno maldito que tanto daño ha hecho a Palestina y al mundo. Me pidieron hablar sobre la situación humanitaria, solo voy a decir unas cuantas cosas y luego un poco de análisis también. Si está bien. Voy a citar en cuanto a la situación humanitaria, ya que pienso que la mayoría debemos de saber, como has dicho Pablo y como dijo Ibrahim, la gravedad del genocidio en el momento actual, pero voy a citar unas cosas mencionadas por la red de organizaciones no gubernamentales palestinas o PINGO en una reciente declaración sobre la hambruna en Gaza, porque por supuesto, el bombardeo diario es crimen de lesa humanidad, es parte del genocidio, pero ahorita la hambruna tiene la potencial de asesinar a muchas más personas. Dicen que en la actualidad el 91% de la población de la Franja de Gaza está clasificada en niveles de crisis de inseguridad alimentaria, fase 3 o superior, de los cuales 345.000 personas se encuentran en la fase más extrema de hambruna, de inseguridad alimenticia. El 92% de los niños de 6 meses a 2 años, junto con las madres lactantes, no reciben una nutrición adecuada, lo que les expone a complicaciones de salud de por vida. El 65% de la población carece de acceso al mínimo diario de 6 litros de agua limpia para beber y cocinar. Y también el Ministerio de Sanidad de Gaza ha advertido que 60.000 niños necesitan urgentemente tratamiento contra la desnutrición. Y entre otras cosas, ellos exigen eh, que la apertura de un corredor humanitaria protegida por una fuerza multilateral para que entre ayuda humanitaria en este momento tan urgente. Y desde la coalición internacional para detener el genocidio en Palestina, tomamos nuestra dirección de nuestros miembros palestinos y apoyamos muy fuertemente esa exigencia. Quería hablar también, con el tiempo que me queda, acerca de una teoría que ha propuesto mi amigo y colega palestino Majid Shihad, que habla de la Israel global, que es un concepto básicamente
que describe el hecho de que Israel, el Estado genocida, para mantener su proyecto genocida desde su fundación en contra del pueblo palestino, no solamente ha mantenido ese genocidio durante más de 70 años, sino lo ha exportado a todas regiones del mundo para fortalecer su dominio sobre esa tierra que ha colonizado. ¿Qué quiere decir con eso? Si vemos, por ejemplo, a los casos de América Latina, cualquier genocidio en el último 100 años ha sido apoyado fuertemente por el gobierno de Israel, por Mossad, por tecnologías vendidas por Israel. Por ejemplo, el genocidio en contra de los mayas en Guatemala, Ríos Montt, por supuesto, siempre con la gran ayuda de Estados Unidos. Pero Ríos Montt era evangelista, sionista, muy, muy sionista, e Israel apoyó fuertemente en ese genocidio. Y cualquier dictador que podemos ver en América Latina, cualquier régimen que violenta los derechos humanos de los pueblos originarios, los trabajadores, tiene buenas relaciones con Israel. Si vemos recientemente, por ejemplo, la expulsión de cientos de venezolanos al pueblo, a El Salvador, donde están en campos de concentración. La ironía, por supuesto, es que el presidente de El Salvador, Bukele, es de ascendencia palestino, pero es el más sionista que puede haber. Y un antecedente de ese acto tan violento de rendición extraordinario es la extradición de miles de palestinos a Paraguay durante la dictadura de Stroessner por Golda Meir. También podemos ver, bueno, ejemplos, tantos ejemplos, o sea, y además en Estados Unidos también, no sé, todas las policías que matan a los pueblos indígenas, los pueblos negros, son entrenados por policías en Israel. Están replicando la violencia que practican sobre los cuerpos, las vidas de los palestinos en su propia tierra. Lo están exportando para violentar a los derechos de los migrantes, a los derechos de todos los pueblos. Y todo el mundo sufre por la violencia de Israel, que por supuesto, como han mencionado varias veces y como es el tema, no podría sobrevivir, sostentarse sin el apoyo masivo, económico, técnico, desde lo que ustedes quieran, de Estados Unidos. En su análisis de este Israel global, que es el fascismo que exporta Israel para fortalecer su dominio sobre una tierra que no es suya, él habla a la vez de un concepto del autor, del académico John Collins, que es la Palestina global. Y creo que las acciones de hoy fueron un ejemplo muy bello de ese concepto, porque cuando, o sea, con ese genocidio, obviamente, quien sufre más son los palestinos, no se le puede negar, pero todos los pueblos somos víctimas, y lo digo como judío, somos víctimas de la violencia sionazi. Y si no nos unimos en contra de ese fascismo, y si no reconocemos que estamos conectados en esa violencia de Israel, no nos vamos a liberar a nadie. Así que uniéndonos, luchando no solamente como en solidaridad con Palestina, pero para nuestra propia liberación, formamos la Palestina global.
Y es un honor, pues, participar en esas acciones con ustedes porque lo necesitamos hacer para, para asegurar que esa barbaridad no pueda avanzar más y que Palestina y los palestinos tengan el derecho pleno de retornar, el derecho pleno de soberanía y que se acabe con ese proyecto colonialista tan violenta que nos ha dañado a todo el mundo. Muchísimas gracias, Eidren, por tus aportes. Has introducido una perspectiva político-jurídica, teórica muy importante. Lo vamos a comentar luego con las preguntas que haya o en el foro que podamos tener entre los participantes. Te agradezco nuevamente. Quiero ahora pedir, por favor, la intervención de Fernando. Fernando Garzón Orellana nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador, arquitecto de profesión, analista, investigador social. Actualmente es el director ejecutivo de la Unión Ecuatoriana Palestina, una organización activa desde 1980, en ese entonces con el nombre de Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino, bajo el liderazgo de Mariam Tuma Abu Hayar, que en paz descanse. Participa Fernando en la Internacional Antifascista, la Coalición Internacional por la Paz y el Centro Mundial de Estudios Humanistas. Ha ejercido como consultor en desarrollo y ecología con varias organizaciones internacionales y es académico en universidades ecuatorianas. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Tienes unos 10, 12 minutos para tu intervención. Estamos muy atentos. Tienes la palabra, por favor. Gracias, Pablo. ¿Me confirman el sonido? ¿Está bien? Perfecto. Te Muy escuchamos bien. muy bien. Adelante. Bueno, un saludo inmenso, un abrazo a Ibrahim, a Marimar, que nos acompañan desde España, y en especial en el sentido de que ellos, a través de esa organización Casa Palestina, un poco han promovido parte del motivo por el cual aquí también nos encontramos. Y evidentemente emocionante poder compartir esto con Adriane y con la compañera Eva de acá y los restos que también están acá. Pues bien, yo quisiera aportar un poco en la misma línea de Adriane, no tanto en el tema de salud, sino en el tema en el último, el tema un poco el contexto y las causas más profundas y cómo impacta en América Latina, que es un poco el sentido también que la ha planteado. En eso yo quiero, digamos, saludar también en nombre de Mariam Tuma Abu Hayar, que es nuestra presidenta. Está un poquito malita de salud, ya más adelante, en otro momento, nos va de acompañar. Decíamos de entonces, una referencia que me parece importante. La relación de solidaridad de Palestina está íntimamente vinculado evidentemente al tema de la migración, aparte de las propias condiciones que ha vivido Palestina ya desde el siglo pasado. Y en ese sentido nosotros destacamos que ese proceso de migración también determinó en cierta manera la implantación de un proceso de, yo diríamos, de vinculación con muchos ámbitos de la solidaridad internacional que se ha expresado en nuestros países de América Latina en diferentes momentos y en diferentes maneras, yo diría. Pero también ha generado, fruto de este proceso de internacionalización, un poco la contraparte de procesos asociados al carácter de los gobiernos y de las economías. Y en ese sentido, yo quisiera destacar, estamos en un momento altamente crítico, se lo ha señalado, lo detallaré un poco en base de algunos de los factores de análisis que me parece interesante tenerlo en cuenta. Pero empezaría con la última comentario sobre el tema de Israel global. Me parece interesante porque nos parece un poco ver el contexto y el porqué de la importancia de las acciones con solidaridad con Palestina es parte de las acciones necesarias ante un mundo en crisis, en caos y en alto peligro. Y lo único que nos puede salvar es, en el marco de la solidaridad, lo que es la acción de los pueblos
por un mundo nuevo, por una nueva forma, por la paz en Palestina, que es la paz de todos nosotros. En ese sentido, quiero destacar que esta administración de Trump, más allá de lo que ya se ha señalado, lo que quiere hacer con Gaza, es parte de un contexto de imponer en muchas partes del mundo un proceso de economía asociado directamente a la a la usurpación, a la utilización de territorios y pueblos. Lastimosamente está incluido Gaza, como ya se ha señalado, pero es parte de una política mundial. Y ese es un lento contraproducente porque también genera solidaridades, incluso de pueblos, naciones y gobiernos que se ven ahora ante la, para ellos, crítica situación de lo que ya Gaza y Cisjordania ha vivido durante décadas. Pues bien, ahora ellos lo están viviendo en carne propia, por decirlo así, en pequeña escala, porque de por medio, y es un elemento que me parece importante tener en cuenta, está el marco de intereses económicos que se están derivando fruto de esta guerra de aranceles, que está muy vinculado al tema de la economía, las confrontaciones internas con Europa, irónicamente, pero a la larga lo que nos pone en un contexto internacional importante, la confrontación con China, con el sur global, que nos permite ubicar a los BRICS y que son los solidarios desde el punto de vista integral a nivel mundial con Palestina y con todos los pueblos que pueden ser o están siendo atacados. Y evidentemente ese otro gran bloque de poder, el bloque yo le llamo la civilización occidental, que está en crisis y que está tratando, como decía Gramsci, o sea, no quiere dar muriendo, como dicen los campesinos de acá, pero acá, desde Palestina, a pesar de toda la crisis y todo lo que estamos viviendo, están haciendo, a pesar de toda esa dimensión y mortandad que se está dando. Pero un poco los procesos de liberación y de rebelión, lastimosamente, tienen ese conjunto. Ese es un elemento. El otro elemento está relacionado al carácter de las políticas de gobierno y cómo esto infectan, por decirlo así, a muchos países y está directamente vinculado con, digamos, la práctica que se está dando en Palestina. Yo le denomino es el sionismo, la fase superior del fascismo. ¿Qué significa esto? Que en Palestina nosotros estamos viendo una clara demostración hasta dónde llega la perversidad humana y hasta dónde entonces los gobiernos y pueblos del mundo tienen que tener en cuenta que Israel constituye el ejemplo más brutal de lo que puede ser, por decirlo así, la conciencia humana, pero que nos pone ante una clara dimensión de que hay que defender en nuestros países. Miren, no es del impacto que tiene, es del impacto que tiene América Latina. Nos pone ante una evidente necesidad de saber que la solidaridad está acompañada en los hechos por nuestra propia supervivencia. Sabemos que ahí están ensayando armas, tecnologías para luego poner en el mercado. Pues bien, irónicamente también están practicando algo que pone en alerta a toda la humanidad. Ya los sectores democráticos, no solo los progresistas, pueden ver que esta relación de solidaridad con Palestina significa nuestra propia solidaridad. Ese es un elemento que también quería señalar. Quería señalar también cómo es el impacto en términos diplomáticos. Evidentemente, la situación de Palestina derivado no solamente a la usurpación de Gaza, está derivado a de un viejo conflicto que siempre la Nación Unida casi por unanimidad se ha negado. El hecho de pasar la capital, Tel Aviv, pasarlo a Jerusalén, que es un aspecto simbólico, más allá de que es la ciudad eterna, la ciudad santa, pero simbolice también esa apropiación, no solo del territorio, sino de los símbolos religiosos del mundo. Sabemos que ahí están las tres religiones, nacieron, las tres religiones monoteístas más grandes que tiene el planeta. Y a pesar de eso, están dispuestos a hacerlo, lo cual nos pone también a nosotros en una circunstancia enormemente crítica. Esto es, son capaces de hacer eso y podrán ser capaces de hacer también con nosotros. O sea, hay ejemplos cada vez más evidentes. Por decirlo así, el Golfo de México lo quieren convertir en Golfo de Estados Unidos. O sea, es esa concepción que nos deriva que estamos enfrentando a unas nuevas pautas o patrones de conducta de estados y gobiernos que derivan esa forma de aplicar. Y los medios, que es un elemento que sería propio de todo un programa de especial, derivan en ir aceptando inconscientemente todos nosotros ciertas verdades falsas, por no decir, no solamente hay lo que se dice, esta famosa frase
de la falsedad, de víctimas falsas, sino también lo están haciendo en la ideología, del sentido común que se nos va imponiendo. Ese es otro elemento que yo quería destacar, el tema militar. Suena, cuando uno dice militar, como quien dice, eso no es un tema nuestro, pero sucede que lo que está pasando en Gaza es una agresión militar contra un pueblo. Y cuando decimos de esto, bien decía Adriana, el tema del rol que tienen las Fuerzas Armadas, no solo norteamericanas, sino también de Israel, en el contexto del apoyo que han dado a nuestros gobiernos, por decirlo así. Pero ¿qué implica? Que hay una nueva dimensión de los vínculos militares. Es una subida de escala que Israel tiene, y sabemos, todos nosotros sabemos, asesorías, implementos, ventas de armas en el marco de un gran negocio con gobiernos y grandes empresarios, pero conlleva la agudización y el desarrollo militarista de nuestra región. O sea, el proceso de Gaza está repercutiendo en América Latina porque pone en evidencia no solamente esta conciencia que estamos en guerra casi en todo el mundo. Y Gaza es un ejemplo, Ucrania es un ejemplo, como que se normaliza esa actitud de considerar ya normal la violencia. Y eso es riesgosísimo, porque también normaliza el hecho que los gobiernos quieran comprar más armas, pongan más seguridad en nuestros países y generar una corrida militarizante en todo nuestro continente, que es un poco lo que se puede venir. En ese sentido, cuando hablamos de solidaridad con Palestina, yo digo es nuestra propia solidaridad. Nosotros tenemos en ese sentido ejercer una acción concreta poniendo en evidencia los riesgos que hay. Acá en nuestro país, en el Ecuador, puede darse esos procesos, por no decirlo que en algunos casos se están ya generando. Otro elemento, el tema religioso. Eso podríamos decir, no tiene ninguna repercusión en términos generales, además es un tema muy sensible, pero entre sensible y sensible, es como quien dice no hablar de Venezuela porque puede afectar la política de los gobiernos de izquierda. O sea, bueno, no hablar de religión porque puede afectar la interpretación de lo que pasa en Gaza. Y sucede que estamos describiendo, como ya se dijo, que hay sectores de evangelistas pro-israelí que están actuando directamente con los sectores más reaccionarios de nuestra América Latina para incidir en los procesos democráticos, llamados así, y poner gobiernos que están abiertamente asociados a Estados Unidos y a las políticas claras, definidas, que son a favor de Israel. Entonces, el no precisar el tema religioso nos pone ante una eventualidad muy crítica. Y vale decir, el principal financista o la financista del periodo nuevo de campaña que hizo Trump es una pro-sionista israelita de altísimo, y ahí Adriana nos dará un conocimiento mayor quizás, pero que incide directamente en las políticas futuras que se van a hacer. Vale también señalar, no sé si con el tiempo, ¿cómo estamos con el tiempo, Pablo? Disculpa. Lo cogí desprevenida, Pablo. Bueno, sigo hablando, aprovechando que no se dio cuenta. Tienes un par de minutos. Adelante, Okay, Fernando. gracias. Entonces, el otro elemento, tengo un par de minutos. Déjame ver. Bueno, quizás en la segunda parte me toca, pero no quiero desaprovechar la ocasión para leerles una poesía y hacerles una referencia exacta. ¿Cómo se inicia esta dinámica que estamos viviendo de encontrarnos ahora? En gran parte fruto de lo que ya Pablo al inicio indicó. Este proceso que fue generado inicialmente desde Casa Palestina, pero que ahora es una infinidad de organizaciones. Eso es un poder global, no solo es un llamamiento global como dice el enunciado, es un poder global. Y Dios quiera, ahora que me he hecho bastante cristiano, que eso se derive en un poder global desde la solidaridad. O sea, tenemos infinidad de organizaciones, seguramente la mayoría que estamos aquí lo sabemos, pero quizás los que nos escuchen no. O sea, la COPLAC, con la cual también nosotros desde la Unión Ecuatoriano-Palestina somos parte también, desde que éramos comité. Tenemos la PIFA, la Unión Palestina de la Comunidad Europea, de SURJ, que hizo una actividad, seguramente más adelante nos va a comentar en Londres, y así otros organismos. Y a nivel de América Latina quiero destacar, aparte de las acciones que se han hecho, lo que la Asociación Palestina Guatemalteca, súper importante, la Comunidad de Cataluña, también la del Centro Sueco Palestino, ese en el caso de Europa, por supuesto. Tenemos también Arabia Unida,
tenemos también de Argentina, y obviamente están 3 organizaciones importantes, como es la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid, la Unión Palestina de América Latina y la Red de Organizaciones Palestinas Americanas, entre otros. Y yo quiero destacar en ese sentido que en el Ecuador hicimos, cuando ya no había problemas de limitaciones legales incluso, hicimos una actividad, la hemos compartido ya con algunos, en donde la Unión Ecuatoriano-Palestina junto a la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, que tienen su propia dimensión de la afectación, porque son más de 211 periodistas que todos conocemos, han sido asesinados en Gaza. Está EMESUR, está Revolución Cultural, está Década Ganada y otros organismos más, JRAP. Quiero destacar esto porque eso deriva aquí en el Ecuador en una confluencia directa en donde la organización que está vinculado y que Pablo la dirige, que es sumamente importante, vinculada a esta solidaridad con el pueblo saharaui, han sido siempre confluyentes en este sentido. Decía que quería terminar esta parte de mi intervención con una poesía, y se dice así: somos luz, navegamos con luz propia sobre un lago de sangre de juegos niños y llantos huérfanos de madre. Preguntamos a los que miran con tristeza nuestras muertes, ¿dónde están los Jesús, los Mahuad, los Abraham? ¿Por qué nos han abandonado? ¿Dónde están las legiones humanas, rezando al pie del féretro de tanto hermano? En Gaza y Cisjordania nos queda el llanto solidario de las Marías Magdalenas y las huellas de los 3 profetas en nuestras tierras. No llores por mí, Palestina. Llora, humanidad, porque tus cruces del alma y el pan que se ocultó en la mesa o la leche del cordero sacrificado. Ciudadanos de corazón heroico, marchemos en resistencia y victorias para seguir iluminando el mundo desde nuestro lago de lágrimas, porque somos luz, somos vida, somos tierra eterna. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Luego intentaré hacer una síntesis de las intervenciones de todos, de todas, con algunos elementos importantísimos que tú has introducido. Y a propósito de poesía, quiero dar la bienvenida a una compañera poeta. Quiero presentar a Eva Smith, que, bueno, es licenciada en psicología, comunicadora, activista de derechos humanos, preside la Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay y es autora del libro de poesías Mi nombre es Gaza. Así es que, Eva, te doy la palabra y si tienes oportunidad de leernos algunos de tus poemas de esta publicación, pues bienvenida también a este espacio. Eva, muchísimas gracias. Tienes la palabra entre 10 y 12 minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a esta organización, por este hermoso foro. Para mí realmente es un honor estar en esta brillante mesa con estos expositores tan importantes y bueno, espero estar a la altura, si Dios quiere. Yo al principio voy a ser muy sincera, al principio me quedé pensando en los niños y en el impacto en los niños. Pero bueno, después dije, bueno, vamos a cambiarlo por las mujeres cuando me pasaste el tema de mujeres y bueno, más o menos ya tenía algo armado. Me gustaría iniciar con una frase de una palestina feminista que tuvo una gran importancia en todo lo que tiene que ver con las luchas de las mujeres, de Matiel Mohanan, que dice: vemos ante nosotros la sombra de nuestro completo exterminio como nación y el desalojo de nuestra tierra sobre la cual nosotros y nuestros padres y ancestros han vivido por siglos. Esa frase para mí me parece que concluye en todo lo que tiene que ver y lo que estamos hablando justamente. Yo pensé la presentación un poco en 2 aspectos. Un aspecto un poco analítico y también visto desde el punto de la salud mental, y otro como una contextualización para comprender un poco también y hacer un poco de historia breve sobre el rol de las mujeres en la lucha contra la opresión y la resistencia del género femenino en Gaza.
Es importante para mí resaltar que el fenómeno de la resistencia tiene varios factores y entre ellos encontramos o podemos hablar de dos factores, uno interno y otro externo. El factor interno sería, por supuesto, que la religión, la fe, el Islam, que tiene una riqueza cultural e intelectual sumamente importante para poder desarrollar la personalidad y la identidad del pueblo y de las mujeres en Palestina. El Islam les brinda a las personas obviamente moral, ética, fe. Esto que en Occidente generalmente se ve como algo negativo, como algo que denigra a la mujer, bueno, el Islam es todo lo contrario, ¿verdad? Y el hombre, el musulmán, fortalece su espiritualidad a través de la fe en esa comunicación con Dios, y también eso se ve reflejado en su comportamiento y en su interacción social. Es decir, que el Islam tiene como un factor renovador y reformador de la sociedad a través de la espiritualidad islámica. Y el factor externo tiene que ver, bueno, obviamente con los factores que son externos a la persona, ¿no? La opresión, el colonialismo, la búsqueda de las anexiones de las tierras palestinas por parte del Estado sionista, las arbitrariedades en los arrestos administrativos, la deshumanización y la denigración de las personas, la limpieza étnica que se ha venido llevando a cabo durante muchos años. Y esto es lo que hace esa necesidad continua de resistir para existir. La resistencia es un derecho a la defensa de los derechos humanos. Y acá me gustaría también hacer una cita del Corán que dice en la Sura 3, en la Aleya 2, ciertamente Dios no cambia la situación de un pueblo hasta que éste no se cambie a sí mismo. Eso era como la introducción y ahora sí voy a leerlo, el tema de las fechas porque no me las recuerdo de memoria, sinceramente, para poder contextualizar cómo viene el movimiento femenino y cómo es la imagen de la mujer palestina en lo que tiene que ver con la lucha y la resistencia. Vamos a ver que, por ejemplo, en 1921 se crea la Unión de Mujeres Palestinas. Su rol está basado en las manifestaciones, en actividades de asistencia social. Y en las figuras más relevantes encontramos a Matiel Moganam, que es feminista y defensora de la lucha palestina, y que en 1939 creó la Unión de Mujeres Árabes de Ramallah, que se dedicaba a fortalecer programas de educación y asistencia de mujeres. En 1929 surge el primer Congreso Palestino de Mujeres Árabes, que expresa el deseo de unirse a la lucha antisionista. Antes estaba como ese deseo, pero más a nivel inconsciente, no estaba tan explícito. En 1968 la OLP crea la Unión General de Mujeres Palestinas. En 1965 también nace una sección femenina para organizar la defensa contra el Estado sionista que se llama Inshal al-Usra. Después, una de las mujeres más conocidas que podemos ver en la lucha palestina, bueno, es Leila Khaled, que fue la primera mujer en secuestrar un avión y posteriormente, obviamente, ser liberada en un intercambio de prisioneros por rehenes civiles secuestrados por otros miembros del Frente para la Liberación de Palestina. Yo creo que todo el mundo tiene bien grabada esa imagen, ¿no?, de Leila Khaled. En 1978 se crea el primer comité de trabajo de mujeres, que en el 1980 se pasará a ser la Unión Palestina de Comités de Trabajo de Mujeres, que va a basarse sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos laborales. Con la primera intifada, las mujeres empiezan a tener un rol más activo, ampliando la participación en la vida pública, y bueno, y ahí también podemos encontrar a Naila Ayesh, que fue prisionera, torturada, estando embarazada, y que luego, bueno, puesta en libertad, siguió luchando por los derechos de las mujeres en Palestina
creando en 1988 un grupo de apoyo a las familias de deportados, y posteriormente se va a crear una serie de cooperativas femeninas y comercios para que las mujeres puedan sobrevivir, porque tienen, bueno, obviamente sus esposos presos o sus hijos o son viudas. En 1992 se funda el Comité Técnico sobre los Asuntos de las Mujeres, y durante la Segunda Intifada, en el año 2000, la Intifada del Aqsa, nuevamente la lucha social hizo que el tema de la mujer en movimientos políticos y los problemas de género pasaran a segundo plano, y que la mujer volviera a luchar en las calles, a luchar contra la miseria, contra la marginación, contra los enfrentamientos, ¿no? Vemos que en general desde los inicios la mujer tuvo una participación muy activa contra la ocupación sionista, y la lucha de su pueblo fue asumida también por la mujer. En los últimos tiempos, para nombrar también a una gran querida política y activista palestina, Khalida Jarrar, del Frente Popular de la Liberación de Palestina, que fue detenida, que hace unos meses fue liberada, ¿no? En donde pudimos observar realmente el deterioro físico por la tortura, por el aislamiento, ¿verdad? Y también no querremos ni pensar los impactos a nivel de la salud mental que también lleva el estar preso en una cárcel sionista o estar detenido. Bueno, en resumen podemos observar que desde 1967 hasta la actualidad la mujer se ha encontrado en diversos tipos de obstáculos que debe afrontar ante la pérdida de sus seres queridos, los padres, los hermanos, la continua humillación, la violencia psicológica a la que es sometida. Y un ejemplo de eso es la denigración del honor, ¿no? Los crímenes de honor de la misma, en donde muchas veces vemos que hombres de su familia son obligados a desnudarse delante de las mujeres para humillarlas, o que las mujeres tienen que desnudarse delante de sus padres, sus hermanos, sus hijos, de forma de humillarlas, ¿no? Y pensemos también en ese impacto a nivel psicológico, como decía, que una mujer vea delante suyo humillarse a su padre, a su hijo, a su esposo, o ella misma humillarse. En esto también me gustaría pensar en que reflexionemos sobre un caso que aconteció hace unos meses, de una mujer que estaba embarazada y que fue capturada en un hospital y fue violada por soldados sionistas delante de su esposo y sus hijos. Imaginen esa escena tan desgarradora, tan atroz, y la impronta en esos hijos, ¿no? La ocupación israelí trajo, además de la encarcelación de la mujer, el abuso en los centros de detención, las torturas, agresiones sexuales, violaciones a los derechos humanos hasta la actualidad. El objetivo del sionismo, bueno, obviamente es desarraigar al pueblo palestino, humillarlo, desarraigarlo de sus tierras a través de la opresión, del maltrato individual y colectivo también, como destrucción de los hogares, los olivares, los huertos, los ataques a los centros educativos. La lógica de política es humillar y denigrar al pueblo palestino, deshumanizarlo, como han dicho salvajemente que son animales, ¿no? Hacerlos sentir que no tienen otra salida más que entregar la tierra e irse de su país, destruyendo la riqueza cultural de un pueblo. La ocupación y las luchas han llevado a que la mujer se dedique, por supuesto, también al trabajo, como decía anteriormente, porque no solamente son amas de casa, sino que tienen que sostener a la familia. Es así que la mujer palestina, desde los inicios de la ocupación británica hasta la actual Israel, en su lucha por los derechos humanos, por la autodeterminación de los pueblos, tiene un rol fundamental. Yo creo que las mujeres, me gusta decir a mí, son las transmisoras de la memoria de los pueblos, de la tragedia, del Nakba, del Naksa, y hoy en día siguen siendo las transmisoras de los horrores vividos de las generaciones anteriores, de formas de transmitir saberes
de transmitir resiliencia, resistencia y también de reelaborar la historia propia y la historia comunitaria. Acá hay un tema que es importante destacar, y es que en Occidente, nosotros generalmente cuando atendemos una mujer, un niño, un hombre que ha atravesado por un trauma, por una guerra, por un conflicto armado, decimos que está en un estrés postraumático, ¿verdad? Después de un trauma. Pero en el caso del pueblo palestino es un estrés continuo, porque hay una invasión continua, un ataque constante. Entonces, ellos están expuestos a un estrés traumático, pero además transgeneracional, es decir, que se transmite de generación en generación, donde el sentimiento también de comunidad y sanidad colectiva están estrechamente vinculados. ¿Por qué? Porque son el sostén, además, ellos generalmente están pensando también en el otro, además de en sí mismo. Hemos visto muchas imágenes de madres que ven niños huérfanos y los abrazan, los tratan de contener, ¿verdad? La transmisión generacional en el mundo, es el modo natural en que los saberes, el bagaje emocional y los legados se traspasan a los herederos. La mujer palestina juega un papel fundamental en la lucha contra la opresión y la colonización del sionismo, tratando de defender su libertad, su independencia, su territorio, su dignidad, su religión. Son las que sostienen Palestina, son los pilares de las familias, de las casas y los pueblos, pero su resistencia es fundamental para que la lucha siga. Las mujeres del mundo debemos de seguir luchando por los derechos de las mujeres palestinas. Así como decimos en las marchas feministas, si tocan a una, nos tocan a todas. Bueno, también seamos solidarias, y si tocan a una hermana palestina, nos tocan a todas. Espero que sigamos generando conciencia y creo que por ahí va nuestro camino, sobre todo, ¿no? El destruir esa perversidad, esa imagen equivocada, porque muchas veces hay gente todavía que sigue diciendo de que los palestinos son los culpables. Hace poco, en esto de hablar del Israel global, ¿no? Y del sionismo metido en otras creencias, sobre todo en grupos cristianos evangelistas, me pasó que una persona me pregunta y me pide la contextualización, le hablo, le explico cómo sucede, lo que está pasando, y me dice, bueno, pero al final para mí jamás, y los palestinos son los culpables. Y es sumamente grave. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, como lo decía Fernando, también son los que alimentan los medios hegemónicos, ponen esos chips también en las mentes de las personas, ¿no? Pero bueno, no quiero explayarme mucho más, pero quiero decir que la resiliencia está en la fe, en ese bagaje espiritual y también intergeneracional, como decía, y comunitario e individual. Muchas gracias, Eva. Te agradecemos muchísimo tu intervención. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Me parece que hay 2 o 3 preguntas que quiero compartir con ustedes y se las leo para dejar abierta la respuesta. La primera que nos han puesto en el chat dice, me parece que esto tiene que ver con la exposición de Adrián, pero ¿qué garantías deberíamos exigir para que una fuerza multinacional de paz, al menos así lo entendió una de las personas, no se convierta en una fuerza que perpetúe la ocupación sionista? Esa es la primera pregunta. No sé si la comentamos y luego damos paso a las otras preguntas, ¿les parece? Muy bien, yo puedo contestar muy rápido Por a esto. favor.
Es una pregunta muy importante. Quiero aclarar que esta demanda viene no solo de la organización, de la red de ONGs palestinos, sino también de la Comisión de Crímenes de Guerra, de la Asamblea Palestina de Liberación, del Centro Bisan, de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola en Palestina, que es el miembro de la Vía Campesina en Palestina, el Proyecto Samir y el Monitor de Derechos Humanos Euromed, entre otros. Y son muy claros y han tenido este debate porque es una pregunta muy importante. Tenemos los ejemplos de Haití, de Sudán, de tantos países donde las fuerzas protectores han hecho mucho más daño que bien. Y lo que están diciendo esas organizaciones palestinas es que tendría que tener un límite. Por ahora, lo que en mis conversaciones con ellos, lo que dicen es que sería limitado simplemente a los corredores, que no tendrían acceso libre a los territorios de la Franja de Gaza o Cisjordania, pero eso, o sea, el papel que tomamos desde la coalición internacional para detener el genocidio en Palestina es apoyar los llamamientos que vienen de nuestros miembros palestinos. Pero compartimos esa preocupación. Hay que asegurar que cualquier fuerza multilateral estaría ahí únicamente para asegurar la entrada de ayuda humanitaria y no como otra fuerza de ocupación. Y ellos no lo han especificado todavía como precisamente se manejaría. Por ahora simplemente lo han puesto como exigencia por la gravedad de la hambruna que está pasando. Muchas gracias. Te agradezco por tu respuesta. Otra pregunta dice, por favor, ¿puede alguno de los invitados o invitadas comentar sobre el denominado eje de la resistencia? No sé si Fernando, alguien se anima, por favor, a hacer un comentario. Ibrahim se ha despedido, entendemos, después de una larga jornada y viajes. Además, la diferencia horaria, pues él se anticipó de que iba a retirarse un poco antes, así es que entendemos la ausencia a este momento de Ibrahim. Les repito nuevamente la pregunta, si se anima, por favor. Por favor, Sí, ¿puede está alguno de los bien. invitados o invitadas comentar sobre el denominado eje de la resistencia? Fernando, por favor. Sí. Primero una importante, creo que también María del Mar también creo que ya se retiró, porque también igual que nosotros estábamos viendo porque si estuviera, yo quisiera un poco aprovechar que nos pueda informar qué es lo que se ha dado, la información de lo que se ha dado este día. Algo Ibrahim ya nos adelantó, pero me parece importante aprovechar, si es que está todavía aquí Marimar y no se ha dormido todavía. No sé si me está escuchando. No sé si está Marimar. Bueno, A ver, veamos. Parece que no, se nos escapó. En realidad hubiésemos vea. querido Sí, profundizar sobre... Ah, no, está por aquí, me parece, ¿o no? a ver, confirma. Marimar, Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, micrófono, le doy la su palabra, micrófono. después respondo a la Ah, sí, pregunta. perfecto, Ahora, perfecto, de sí, acuerdo. estoy aquí, estaba a punto de despedirme también porque de verdad que estamos agotados, pero sí, les estaba escuchando, sí. Por favor, si puedes relatarnos antes de que tengas tu merecido descanso, cómo fue la actividad hoy en Madrid, qué nivel Muy de bien. éxito ustedes perciben, Y Sí, reacciones en las fuerzas sociales, en fin. en otros países bueno, también que algo comentado. les explico un poco brevemente. Se dio la actividad en varias ciudades de España, en 6 ciudades de España, en algunas representaciones diplomáticas de Estados Unidos, en la embajada en Madrid y en varios consulados. Y también se viajó de varias localidades, de varias comunidades autónomas en autobuses y en vehículos a Madrid. Nos concentramos cerca de 300, 400 personas en la embajada, porque es que la embajada de Estados Unidos está en una calle muy céntrica de Madrid. Es una calle que no tiene plazas, es una calle relativamente estrecha y estaba acordonada de policías, ¿verdad? Entonces,
no había plazas grandes como para hacer un evento grande frente a la embajada. Pero bueno, hicimos una performance amortajando personas. Hubo muchos voluntarios, más o menos 12 personas se amortajaron en la puerta de la embajada, en la acera de al frente. No podíamos cruzar a la misma acera de la embajada, pero era justo la acera de al frente. Llevamos muñecos manchados de sangre, muñecos bebés, ¿no? También bebés amortajados y niños, y luego adultos que se amortajaron en ese momento. Se hizo una actividad con una bandera norteamericana grande, muy grande, con las letras Stop Genocidio, y se pidió a las personas que estábamos allí que si querían participar manchándose con pintura roja las manos y colocando sus manos en la bandera. Muchas personas participaron, quedó la bandera, la verdad es que toda manchada. Hubieron 4 compañeros que de su misma sangre, se habían sacado su misma sangre, hicieron un momento, un evento simbólico de echarse ellos mismos encima de la ropa blanca su propia sangre. Eso llamó mucho la atención, fue muy simbólico y fue muy sorprendente, muy, muy llamativo, ¿no? Ver a 4 personas con ropa blanca manchada, el pecho, las piernas con sangre. Se recogieron poesías de poetas palestinos, se leyeron 5 poemas. Hubo también la lectura de 2 testimonios de compañeros palestinos. Un testimonio especialmente fue hecho justo una semana antes de fallecer en un bombardeo. La persona que escribió el testimonio. Yo les invito a que revisen la página web. We are not numbers. Nosotros no somos números. We are not numbers. Creo que es así la traducción. Donde hay una explicación y una redacción de muchas poesías de poetas palestinos jóvenes, de los conocidos, pero también de gente joven que se está dedicando, ¿verdad? En estos momentos tan duros, está expresando sus emociones en poesía, y esa página web es muy, muy potente. Esa es, We Are Not Numbers. De ahí sacamos casi todas las poesías y casi todos los testimonios que se han leído. Participó también un compañero cantautor, también en el evento. Fue un evento de unas 2 horas aproximadamente. Y la verdad es que fue muy, muy simbólico. No hubo incidentes con la policía. Al final se estaba leyendo justo el manifiesto. En el momento que se leyó el manifiesto, que lo leímos una compañera palestina y yo a medias, hubo una persona que quiso increpar contra el grupo, que se quiso acercar gritando en contra de Palestina, pero la policía actuó eh, muy correctamente y no hubo incidencias mayores. Nos han dicho que era la primera vez que había una manifestación desde la situación de Palestina del octubre del 23, que es la primera vez que había habido una manifestación o una concentración potente frente a la Embajada de Estados Unidos. Incluso nos permitieron bajar un poco y acercarnos un poquito a la embajada, apenas 1 metro, porque uno de los momentos más importantes fue cuando 3 madres palestinas vestidas de negro llevaron a los bebés, a los niños ensangrentados, ¿verdad? Un poco más cerca de la embajada. Entonces, se planificó así con la ayuda de muchas personas, con gente conocida, reconocida aquí en el mundo de la cultura. Ha habido adhesiones de muchos movimientos y organizaciones y partidos políticos españoles, como Podemos, Izquierda Unida, eh, Sumar, ¿verdad? De muchas organizaciones sindicales, de muchos comités de solidaridad, de muchos pequeños movimientos colectivos. La verdad es que las adhesiones han sido muchas en España, y creemos bueno, que se ha logrado el objetivo. Ha habido dificultades como en todos los procesos, ¿verdad? Vamos aprendiendo según vamos caminando. Creemos que en el caso de América Latina se hizo una buena conexión. Nos hubiera gustado que fuera mayor,
Hay lugares que han hecho eventos con dificultad, por ejemplo en El Salvador, en El Salvador han sido valientes y han hecho un pequeño evento con mucha dificultad. Ha habido también compañeros que sabemos que han hecho eventos en otros países, pero que no han querido comentarlo porque son países que viven también conflictos importantes como República Dominicana. Bueno, creemos que para ser una primera vez de un primer llamamiento internacional nos vamos contentos. Sabemos que se han hecho eventos en Londres. Inicialmente les dije que incluso se ha detenido a un compañero de Greenpeace porque el evento que se hizo en Londres una de las cosas que se hicieron fue teñir con pintura roja el estanque de la embajada norteamericana de tal manera que ¿verdad? Queda como una cascada llena de sangre, algo súper simbólico, y han detenido a un compañero de Greenpeace que fue quien hizo esta acción. No sé, hay una compañera, Adriane, que nos dices que estás en Washington. No sé si en Washington habrá habido eventos, en algún momento se nos dijo que iba a haber. Sabemos con seguridad que se han hecho en Austria, en Bélgica, en una localidad de Holanda, que no recuerdo ahora el nombre, y en Suecia también, en Estocolmo. Em, Hay compañeros que nos dijeron que iban a hacer un acto también en Nepal y en Jordania. ¿eh? Entonces, hay organizaciones que se han registrado en el registro digital virtualmente, ¿verdad? Pero que no han hecho eventos masivos o en la calle, em, y otras organizaciones que no se han adherido, pero que sí han hecho eventos. O sea, ha habido mucha diversidad de acciones. Nosotros, para ser una primera ocasión que ha generado mucho despliegue de trabajo, ¿verdad? Hemos cerrado la acción satisfechos, y muy satisfechos con el caso de Ecuador especialmente. Porque con la situación que están viviendo ustedes también allí, hemos visto que la respuesta de Ecuador, y queremos agradecer aquí públicamente a Pablo y a Fernando, que la respuesta de Ecuador fue la primera, el primer país que respaldó la utopía, ¿no? La locura que teníamos nosotros de este llamamiento internacional. Hubo una muy buena respuesta, y gracias a Ecuador también se fue dando en otros países. Entonces, bueno, creemos que ha sido un primer llamamiento. Lamentablemente, tal y como están las cosas, probablemente haya que hacer, ¿verdad?, otros encuentros, y con muchos más países. Ojalá que lo que hemos aprendido y la posibilidad ahora de, por ejemplo, ahora que vemos a Eva, ¿verdad? No hemos podido llegar a contactar con Uruguay, nos hubiera gustado también poderlo hacer. Entonces, ojalá que a través de este medio y a través de estos contactos, de esta hermandad en la que estamos todos, ¿verdad? Porque habrá que hacer seguramente más acciones de muchos tipos, pues logremos coordinar mejor los esfuerzos, y creemos también un poco lo que hemos gritado al final del evento hoy, lo que hemos gritado frente a la embajada con la bandera norteamericana grande, la de ellos, y la bandera manchada también norteamericana de Stop Genocidio, Estados Unidos Stop Genocidio, es que le quede claro al gobierno de Donald Trump que las gentes sencillas y los pueblos dignos del mundo no nos vamos a doblegar jamás, y que le quede claro que nunca vamos a abandonar a nuestra hermana Palestina, porque los niños palestinos y las niñas palestinas son también nuestros hijos, ¿verdad? Son hijos de la humanidad, y está nuestra vida en juego, la vida de toda la humanidad está en juego en este momento, junto a la del pueblo palestino. Entonces, no nos vamos a agotar de seguir haciendo cosas, de seguir caminando, de seguir aprendiendo, y creo que, bueno, va a ser un gusto ir de la mano de todos vosotros y vosotras, y ojalá que esta primera acción en grande nos impulse a fortalecer la coordinación. Y esto es lo que un resumen de lo que les puedo comentar de lo que ha sido nuestra vivencia de estas semanas tan intensas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marimar. Sin duda, el balance es altamente positivo y motivante, y quedan varias tareas pendientes, así es que este espacio que ha generado la Casa Palestina en Aragón y esta alianza creo que nos permitirá articular muchísimas acciones más a mediano plazo, y no necesariamente para pensar en una segunda edición, a corto plazo quizás algunas iniciativas dadas las circunstancias
por las que atraviesa el hermano pueblo palestino en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Oriental. Ujú. Fernando, tú tienes la palabra, por favor. Bien, ¿sí me escuchan? Perdón, antes de retirarme, ¿podría preguntarle a Adriane si ella es conocedora de si ha habido algún evento en Washington? Sí, ahí en el chat puse una foto. Tuvimos una pequeña concentración. Ahí tomamos la foto con los rótulos Ajá, y sí, llegó alguna gente. No era algo muy grande porque es lo que hacemos todos los días, pero quisimos hacer algo en solidaridad también con esa gran iniciativa. Muchas muy gracias bien. por incluirlo. Ahora lo estoy viendo. Muchas gracias. Ajá. Isabel también nos comenta algo, ¿verdad? Está por ahí Isabel. ¿Quieres comentar, Sí, aquí Isabel? O estoy. por favor, si Sí, aquí quieres estoy. tomarte unos Sí. segundos, por favor, y nos comentas brevemente para cerrar este segmento de iniciativas alrededor del mundo. Bienvenida. Mira, Ana y todos, primero que todo, un gusto enorme de estar aquí con ustedes. Compañeros míos del Instituto Schiller estuvieron en Washington en la manifestación. Ah, estuvieron allá y nosotros estamos haciendo campaña por Palestina a través del Instituto Schiller y la Coalición Internacional por la Paz, y nos dio mucho gusto estar allí. Ujú. Creo que en México también hubo algo. Sí, Ah, en México hubo en León, en Puebla y en México DF 3 acciones diferentes. Tenemos conocimiento de eso, sí. Ujú. Perfecto, gracias Isabel, te agradecemos mucho. Fernando, por favor. Ya. Bueno, es que chévere poder escuchar eso y que aquello que empezó con una idea al principio muy loca por octubre, si no me equivoco, del año pasado, ese cambio de paradigma sobre cuál era el responsable real de lo que pasaba en Palestina, era evidentemente los de Estados Unidos y sus gobiernos, no su pueblo, jamás. Y eso, mira, ha derivado en esta iniciativa. De una otra manera, es una confirmación que las ideas tienen fuerza cuando nacen de gente libre, de gente luchadora. Pues bien, preguntó la compañera la compañera, creo, sobre qué de esto del eje de la resistencia. Yo les, en forma muy corta, describiría algo cómo se expresa el eje de la resistencia, porque hay interpretaciones a veces de mala fe. Estuvimos hace poco en Caracas, donde se constituyó la Internacional Antifascista. Y la eje de la resistencia se expresaba, por ejemplo, que al lado de donde está el mausoleo de Chávez, está la bandera, obviamente, de lo que es Venezuela, ¿verdad? Y al lado está la otra bandera es la de Palestina. Esto es, la resistencia es una resistencia que nace desde los pueblos y los gobiernos que asumen esa responsabilidad histórica con la humanidad son parte de la resistencia. Evidentemente, la referencia específica como eje de la resistencia fue un poco, nació aproximadamente por el 2006, 2007, a partir de una confrontación que se estaba dando con Irán, Israel, y derivó en la unión de algunas organizaciones o alianzas, como se diría, de gran parte de los países árabes, pero también, por ejemplo, incluso del propio Venezuela, incluso de Rusia, un poco como gobiernos que derivaban a la necesidad de tener un eje que resista, porque en el tiempo de Bush, no olvidemos del año, se creó esa frase famosa, el eje del mal, para un poco desprestigiar, desmerecer, debilitar desde el punto de vista de la conciencia de la humanidad, lo que se estaba generando de esta oposición patriótica, democrática y universal, yo diría. Entonces, eso se ha ido constituyendo con el tiempo y ahora un poco se refleja, diríamos así, ese eje de la resistencia, un poco como lo que ahora se llama el sur global. Por ejemplo, en la Coalición Internacional de la Paz, donde Elga es parte también de esa participación, se expresa eso en forma muy abierta desde el punto de vista de la unidad de los pueblos.
Por lo tanto, el eje de la resistencia somos todos nosotros. El eje está en la conciencia y en la unión de los pueblos. Sí. ¿Eso era Gracias, todo? Fernando. Ya, ok. Hay una pregunta que puede tener continuidad con la anterior, si me permites. Dice, luego de los acuerdos de Oslo, según algunos especiavoceros palestinos, empezó la debacle de la causa palestina. ¿Qué opinión tienen sobre la necesidad de unificar a la resistencia palestina? Y no Bien. veo ninguna otra pregunta. Quizás la redondeas y Adrián o Eva también quieren comentarla, por favor. Ya en términos muy cortos, es una pregunta que nos deriva a yo diría, un poco a uno de los clivajes determinantes de las políticas actuales de Palestina. Un poco para tener un referente más exacto de lo actual. En China, el año pasado, se generó la unidad de todas las organizaciones políticas y sus referentes, incluso de políticos militares, y que creó una propuesta específica para la paz en Palestina. O sea, tiene su propuesta de paz, que cruza algunos de referentes, que algo nos habló también Adrián, con respecto a esto de las fuerzas llamadas de paz. ¿A qué se refiere eso? Porque los acuerdos de Oslo, que en principio se asumía era una opción real para la paz, en los hechos derivó, suena decirlo, porque incumplió totalmente Israel, porque implicaba una propuesta, y esto vale ahora tenerlo en cuenta, porque es algo que yo no lo pude exponer delante, que hay que hablar no solo de las masacres, del genocidio, sino que hay que hablar y cómo debe ser la paz, cuál es nuestro futuro, qué es lo que hay que hacer. Y en ese sentido, lo de acuerdo de Oslo es una estructura que desde el punto de vista de una propuesta de programas, de acciones, era múltiple, era completo, por decirlo así. O sea, incluía no solamente temas políticos, diplomáticos, sino también aspectos productivos, aspectos de acceso en términos regionales de los recursos, principalmente en el caso del agua, del petróleo. O sea, Yasser Arafat, que fue el primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que nació a raíz de los acuerdos de Oslo, ya habló de la explotación del gas y del petróleo en Gaza. Es uno de los, como dice, la joya de la corona para los americanos. Por eso se quieren llevar Gaza, entre otros aspectos. Entonces, era una propuesta en principio integral. Pero el error, a mi criterio, que yo creo que un poco derivó en que ese acuerdo de Oslo, que no se concretaron realmente, uno porque mataron a Yasser en ese tiempo, que era el presidente, el principal personero político de Israel. Y luego, aunque dicen que murió por un problema de salud, también murió Yasser Arafat. Pero independientemente de eso, el problema a mi forma de entender, era el concepto sobre la gestión del poder. En el caso actual, la gestión del poder va por la línea, como ya se comentaba. No puede haber presencia militar extranjera en territorios palestinos, solo aquellas que son estrictamente necesarios y emergentes principalmente por temas humanitarios. Ese es entre otros aspectos. Y no puede haber intervención de ayuda financiera para la llamada reconstrucción, si es que se diera, si es que no está basado en las propias capacidades productivas y de generación de recursos que va a tener y tiene que tener Palestina, incluso el tema del petróleo, el gas y otros. O sea, con lo cual yo quiero señalar en ese sentido que eso implica el reconocimiento real a lo que ya está planteado en la unidad de las organizaciones, que son como 14 que se reunieron en China, en ese acuerdo. Es una especie de una propuesta de gobernabilidad unitaria de todos. No solo de Hamas, sino de Al-Fatah, de la FPL, de muchas organizaciones que son parte de la estructura, digamos, de resistencia histórica que ha tenido Palestina, con conflictos, divisiones, eso hay que reconocerlo, no es que somos ingenuos, pero que ese acuerdo ya plantea una forma de gobierno basado en la unidad de las fuerzas palestinas. Obviamente eso no está siendo puesto en la agenda de discusión. Y están planteando fuerzas de paz, un gobierno de tecnócratas, o sea, puesto por los que están propiciando ese famoso acuerdo de paz ahora. O sea, ahí están países que asumen son ampliamente solidarios
pero han tratado a veces a Palestina no como hermanos, sino a veces como parientes muy lejanos y demasiado lejanos. Estamos hablando de Qatar y del propio Egipto. Entonces, en conclusión sobre esto, el hecho de la fuerza de paz solo y cuanto sea el respeto total a la dignidad y a la soberanía del pueblo y del territorio palestino, y en momentos específicos de emergencia. Ok, eso es todo. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que es un aporte valiosísimo estos nuevos elementos que tú nos estás compartiendo sobre el desafío para el proceso de unidad, pero una unidad que apunte definitivamente a la libertad, a la soberanía, al derecho a la libre determinación del pueblo palestino. Eh, Nos hemos tomado un buen tiempo. Yo les invito a cerrar este diálogo. Quizás Adrian quiere redondear su intervención. Me parece interesante incluso que vayamos pensando en un nuevo evento virtual, Fernando, compañeras Adrian, Eva, quienes nos acompañan, para dedicarnos un poquito más a reflexionar sobre este Israel 2.0, por ponerle un calificativo que acá, al menos en Ecuador, en América Latina, nos parece que puede ser muy provechoso generar este proceso de reflexión y análisis. Adrian, tú tienes la palabra, por favor. Pues muchas gracias, Pablo, y a Eva y Fernando también, y obviamente Ibrahim, que ya se fue a dormir, pero ha sido realmente un honor compartir con ustedes y he aprendido mucho. Me encantaría tener otro encuentro de hablar sobre eso y estoy también agradecida con los esfuerzos que han hecho en Venezuela, en particular en la Internacional Antifascista, para realmente ir teorizando ese fascismo evolucionando que estamos viendo en el mundo que es inseparable, obviamente, del imperialismo estadounidense, pero también del sionismo, que van de la mano. Entonces, en cuanto podemos siempre estar destacando esto y recordando que no es una acta de humanitarismo o caridad apoyar al pueblo palestino, sino es una lucha para la sobrevivencia de la humanidad. Y los palestinos lo lideran y han sufrido más que cualquier otro pueblo, pues, pero tenemos que salvarnos a todos con eso. Y por eso estamos en la lucha juntos contra el fascismo. Aquí en Washington, siempre agradezco que mencionan que es el gobierno gringo y no el pueblo, aunque mucho del pueblo lastimosamente apoya al fascismo estadounidense. Por eso votaron tanto por Biden como por Trump. O sea, tenemos ese problema que el bipartidismo estadounidense es sionista y eso nos daña a nosotros también, el imperialismo, el sionismo. Como están viendo ahora ya no hay ninguna libertad de expresión, ahí están deportando a quien hable a favor de Palestina, y es una violencia que ahora en la sede del imperio también la sufrimos, aunque sea a menor grado que los pueblos palestinos y los demás pueblos que sufren la violencia directa del imperialismo gringo. Así que, pues repito, que es un honor compartir con ustedes, espero hacerlo más y estamos juntos todas y todos en esta lucha para terminar el genocidio, para terminar el sionismo y para terminar de una vez y para siempre con el fascismo mundial. Gracias. Muchas gracias, Adrian. Eva nos decía resistir para existir y además decía que la resiliencia está en la fe. Eva, por favor, si quieres argumentar y redondear tu intervención a manera de cierre y reflexión final, por favor. Bueno, sí. em,
La resistencia, obviamente, es la única forma que ha tenido, desgraciadamente, el pueblo palestino de existir durante todos estos años, más de 75 años que viene sufriendo una invasión, un colonialismo, ¿no? Es la manera que tiene de decir, estamos acá, existimos, ¿no? Hoy en día lo vemos también en estos jóvenes periodistas y en los niños también que están filmando y están diciendo, estamos vivos, estamos resistiendo, nos están atacando, pero seguimos. Yo creo que eso, y basado, como decía, un poco la resiliencia en la fortaleza espiritual, es lo que hace también tan heroico al pueblo palestino. Y si me permitís, me gustaría compartir un poema que da lugar al nombre del libro, que es Mi nombre es Gaza, que fue uno de los primeros que escribí y que lo habían traducido a varios idiomas. Y dice, yo soy Gaza, tierra de valientes y resilientes. En mis entrañas llevo mártires. En mis brazos sostengo los niños martirizados. Yo soy Gaza, tierra de valientes y resilientes. Dentro de mi vientre albergo los hijos sin nacer de mis heroicas hijas. Yo soy Gaza, tierra de valientes y resilientes. Bajo mi manto protejo el honor y dignidad de mis amadas hijas. Bajo mi amparo está la resistencia. Yo soy Gaza, tierra de valientes y resilientes. En las raíces de mis olivos está la esencia de mi gente. Dentro de mí albergo sueños de libertad, paz y justicia. Yo soy Gaza, tierra de valientes y resilientes. Tengo un mar lleno de esperanzas. Mis hijos juegan en la arena y allí esconden sus sueños para que nadie se los arrebate. Yo soy Gaza, tierra de valientes y resilientes. Quieren convertir mis barrios en escombros. Quieren arrasarme al olvido, pero sepan que mi nombre es Gaza y soy tierra de valientes. Muchas gracias, Eva, lleno de ternura, de fortaleza, de esperanza, de solidaridad. Muchas gracias por tu mensaje. Aquí ya nace otra idea, de pronto hacer una jornada de lectura de poemas, invitando a poetas, hombres y mujeres palestinos y de la solidaridad internacional. Ahí lo podemos ir conversando, Eva. Isabel, no sé si quisieras hacer un mensaje, me parece que vi una solicitud de palabra tuya. Antes de Sí, que vayamos cerrando, por favor. sí, es rapidito, rapidito. Les puse en el chat, además el enlace por si quieren participar en la Coalición Internacional por la Paz, en la que nuestro amigo Fernando participa. Una entrevista que le hicimos, que nos concedió el embajador de Palestina en Dinamarca, el doctor Hassasian. Un video muy corto, se los puse aquí en el chat para que lo escuchen. El Instituto Schiller y la Coalición Internacional por la Paz están impulsando, entre otras cosas, un plan que fue escrito por Lyndon LaRouche hace mucho tiempo, un plan para desarrollar la zona del Medio Oriente, solucionando el problema tal vez más grande que tiene el Medio Oriente, que es la falta de agua. En ese contexto, pues lo que nosotros planteamos es que es necesario el desarrollo para que haga paz en cualquier parte del mundo, pero hablando de Gaza, pues tienen que reconstruirse la infraestructura de hospitales, escuelas, habitaciones, y por supuesto no rivieras.
de lujo como las quiere Trump. Era nada más eso, para que escuchen al embajador y bueno, y yo me siento muy conmovida con todo el evento de hoy. Quisiera saber dónde puedo encontrar los poemas de Eva. Gracias, Isabel. Me Y parece que Eva nos ha compartido su correo, También. ¿no? Por favor, Sí, concluye. compartí el correo Isabel. y ahí me escribes. ok, chévere, 1.000.000 de gracias, Eva. Gracias, Isabel. Fernando, cierra tú, por favor. Yo creo que he hablado mucho. Yo creo que daría paso a alguien de los compañeros que nos han soportado hasta ahorita. No sé si alguien se decida. La veo a Jane, que la conozco, de acá de Guayaquil. También Si está Jane José quiere Luis. hablar, bienvenida. José Luis, a ver si nos ayudas en Abrimos unos despedirnos. minutos antes de cerrar formalmente. Ya nos Para quedamos la- con algunas ideas para una segunda o tercera jornada. Más allá de Fernando y colegas, queridas amigas, compañeras, que ya nos juntaremos para hacer un balance de la protesta internacional y pensar probablemente en una segunda jornada, ¿no? Eso más en torno a las redes, coaliciones y organizaciones que hemos aceptado gustosamente la invitación de la Casa de Palestina en Aragón. ¿Alguien se anima a una intervención final? Si no, agradecerles mucho por esta voluntad política de acompañar, decir que el pueblo palestino demanda de nosotros acciones cada vez más firmes y contundentes. A veces la cotidianidad y el influjo exterior, sobre todo de las grandes corporaciones de la información, han hecho que normalicemos la violencia y que la gente no logre conmoverse, no logre indignarse. Algún colega defensor de derechos humanos hablaba del derecho a la indignación frente a lo que está viviendo el heroico pueblo palestino. Entonces, no sé si alguien desea hablar, si no vamos cerrando, Fernando, con un abrazo solidario, cálido a todos y todas ustedes. Subiremos esta grabación a nuestro canal y les pondremos en el chat para quien quiera repetir estos comentarios y recordar los aportes. Muchísimas gracias a Solo todos y todas. Solo una frase, Fernando, por Pablo, favor. para Por cerrar. favor. Más que hay una frase que la usamos en la evento que lo hicimos del 10 acá en Guayaquil, una marcha y también una concentración al pie de la iglesia, una muy importante que hay en Guayaquil. Era simbólico. Y la frase que se usaba tanto en la marcha como ahí fue: Palestina existe, Gaza resiste. Con eso creo que nos despedimos como debe ser. Gracias.